asignatura. Entonces, mi pregunta es, ¿vale la pena atreverse a cambiar? Este es solo un ejemplo de lo que aquí se hizo y ahí no tiene mucho, pero realmente a mí me han llegado ejemplos de otras instituciones en donde o sea, tú ves lo que hacen los alumnos y no lo crees, porque estás acostumbrado a ver lo que hacen los alumnos en la escuela. Entonces ves sus reportes, ves sus exposiciones y dices, pues, está bien. Pero ya cuando ves este tipo de, o cuando ves un video producido por los alumnos, un programa de radio, una puesta en escena, dices, bueno, sí vale la pena atrevernos a cambiar, ¿no? Vale la pena romper formatos y ojalá algún día algunos de ustedes me manden el tríptico que van a distribuir para que veamos que vale la pena realmente, ¿no? Porque en ese tríptico que ustedes puedan distribuir en unos días con los alumnos, ustedes van a estar no solo movilizando sus saberes, sino movilizando los saberes de los estudiantes de su estado. Y esos estudiantes de su estado van a tener a su cargo la niñez y la juventud del estado, y entonces estamos contribuyendo de alguna manera, ¿no? ¿Qué diferencia de esas prácticas anquilosadas de antaño, de no hace muchos años y que en muchos casos son vigentes, de prácticas pues irrelevantes, ¿no? Ahora rápidamente vamos a ver evaluación auténtica. Esto que les di aquí, que les mostré, solamente es un pincelazo de lo que es una situación de aprendizaje. Hay que profundizar, hay que reflexionar, pero en términos generales les puedo decir que el diseño de una situación de aprendizaje obliga al docente a movilizar, a romper sus esquemas, a darle oportunidad a los estudiantes de generar productos que sean innovadores y que hagan a un lado esa dinámica de que el que tiene el poder es el docente y el que tiene que obedecer es el estudiante. Tiene que ser al revés. O sea, el docente tiene que aprender a mirar a los estudiantes como sujetos que ejercen el poder de aprendizaje. Ellos tienen el derecho de aprender y nosotros tenemos la obligación de que ejerzan ese derecho, ¿no? Porque a veces les coartamos la oportunidad de aprendizaje. Bueno, generalmente esto de los exámenes está mucho de moda, ¿no? Y pues ¿qué pasa? Que a veces los exámenes estandarizados o los que genera el mismo docente en el grupo no reflejan lo que realmente se trabajó en el aula, porque a lo mejor la forma en la que se trabaja comúnmente en muchas de las aulas, si se viera reflejado en un examen, el examen estaría en blanco, sería una hoja en blanco, ¿no? A lo mejor realmente no había nada que preguntarles porque no se hizo nada. A lo mejor realmente lo que pasó en el aula fue pura simulación. A lo mejor realmente lo que pasó en el aula fue que el alumno usó estrategias de sobrevivencia, ¿no? De acuerdo al estilo de enseñanza del docente. Y entonces a lo mejor lo único que hizo fue capotear al docente y hacerle creer que aprendió, y el docente pues se la cree, ¿no? Entonces a lo mejor y realmente no enseñamos mucho, ni permitimos a los alumnos que aprendan, y a la hora del examen les queremos preguntar cosas que nunca vimos, ¿no? A lo mejor el enlace nos está evaluando cosas que nunca sucedieron en las aulas, porque si realmente sucedieran cosas en las aulas, los resultados no serían tan patéticos, porque enlace y PISA sí están diseñados bajo una estructura interesante, porque se plantean no contenidos factuales, sino sobre todo procedimentales, aplicación de contenidos, ¿no? Aplicación de procedimientos, y salimos bien mal, casi siempre. Independientemente de que estén bien o no las pruebas, pues sí tendrían que ser un indicador. Y pues ¿qué es lo que estamos evaluando? A lo mejor lo que no sucede en las aulas. Entonces tenemos que empezar a trabajar en las aulas, pero no a partir de lo que nos va a evaluar PISA o enlace, sino a partir de lo que queremos que los alumnos aprendan y aprendan a hacer, no que se memoricen cosas, ¿no? Entonces, cuidado
con este tema de los exámenes. No son la meta y mucho menos son el inicio de la planeación. ¿Y qué hacemos con la evaluación? Generalmente la usamos como el recurso fundamental de represión y de control. El ejercicio del poder en el aula se ve materializado con los instrumentos y los procedimientos de evaluación. Y entonces lo que hacen los alumnos es aprender a sobrevivir a estas prácticas, ¿no? Entonces, si ya conozco que el maestro fulano me va a evaluar por mi forma de ser en el aula, pues yo voy a ser bien dócil en esa clase para que me ponga 8 o 9, porque si no me va a bajar puntos, ¿no? O si ya sé que a este maestro lo que le gusta es que mis ensayos estén bien limpiecitos y con una ortografía impecable, pues a eso me dedico y ya el contenido no me importa, ¿no? Entonces, el ejercicio del poder a través de la evaluación es algo que tendríamos que eliminar. Y por eso les decía al inicio que las normativas tendrían que modificarse también. Entonces, si consideramos que el objetivo central de la escuela en nuestros tiempos no es la transmisión de información, ni siquiera el aprendizaje disciplinario, sino que es el uso de las herramientas para que los alumnos puedan reconstruir de manera reflexiva sus formas de pensar y sus formas de actuar en una cultura específica, entonces tendríamos que modificar las prácticas de una buena vez, porque seguimos pensando, aunque no lo explicitemos, que la meta de la educación es transmitir información y que los alumnos repitan esa información de una o de otra manera. Desafortunadamente sigue siendo así en la mayoría de los casos. Aunque nuestros discursos como docentes se vayan modificando, nuestras prácticas siguen siendo de ese tipo, ¿no? Y hasta la fecha los diseños curriculares lo reproducían porque ponían en primer lugar el tema como disciplina, y entonces desde ahí ya está el mensaje. O sea, si en el programa me están diciendo que tengo que cumplir con estos 55 temas en un bloque, porque así hay programas que tienen más de 50 temas en un bloque. Si el programa me está diciendo eso, es que pues hay que apurarnos, ¿no? Y pónganse a leer y a hacer los reportitos rápido, porque si no nos va a dar tiempo de ver tantos temas. Pero si ahora nos están dando la oportunidad, sea voluntaria o involuntariamente, en las áreas centrales de la Secretaría de Educación, nos están dando la oportunidad de poner en el centro el aprendizaje desde diseño curricular, pues tomémosle la palabra y entonces usemos toda esa información enciclopédica que estaba como un recurso que está ahí pero que no es la base, y que entonces no se trata de transmitir información, sino se trata de generar condiciones para que los alumnos vayan desarrollando sistemáticamente sus competencias para la vida, y en el caso de los docentes sus competencias profesionales, que también son para la vida, porque a eso se van a dedicar, la mayoría de ellos. Ahora, si realmente deseamos enseñar a los estudiantes a que piensen, a que decidan y a que actúen en el mundo real, fíjense, esto es muy importante. La tarea de la evaluación debe requerir, en algún momento, la demostración en la vida real de lo que se aprendió en la escuela. Por lo tanto, lo que les decía hace unos momentos, si les van a pedir a los alumnos que hagan una campaña de higiene en una comunidad, bueno, pues eso lo tienen que demostrar en la comunidad. O sea, ¿qué impacto tuvo en la comunidad? ¿Realmente se mejoran las condiciones de higiene en una comunidad? ¿No? Con el trabajo académico de los alumnos. Eso, hacia allá tendría que estar apuntando la evaluación, más que a poner un 5, un 6 o un 10, o peor aún, un 8.7. Luego los alumnos se enojan porque en lugar de 8.7 les pusieron 8.8. Bueno, 8.6 porque se enojan cuando es de menos. Pero eso de los puntos cada vez es más chocoso, ¿no? Que yo me merecía 8.9 y me pusieron 8.65. No, los puntos realmente lo que importa es el nivel de desempeño, pero no solo el nivel de desempeño desde el punto de vista académico, sino el nivel de impacto que pueda tener lo que yo produzca con mi desarrollo, con mi desempeño académico en la comunidad, o en mi familia, o en la escuela, o en la sociedad, o en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente importa en una evaluación auténtica?
Pues primero que esté relacionada con los objetivos y en este caso desde el enfoque de competencias con los aprendizajes esperados. O sea, por eso les decía, la columna vertebral es aprendizaje esperado o unidad de competencias, como se llame. Esa es la columna vertebral. Y la relación que hay de eso con el producto de aprendizaje o con la evaluación es fundamental. Si por un lado planteamos la situación de aprendizaje y por el otro la evaluación, estamos mal. Es importante que entendamos que la evaluación y el aprendizaje son consustanciales, no son dos procesos separados como a veces nos decían. El proceso de evaluación y el proceso de aprendizaje son consustanciales, no podemos pensar en aprendizaje sin evaluación y sin evaluación, y tampoco podemos pensar en una evaluación que no genere aprendizaje, porque entonces no es una evaluación auténtica. Todos los instrumentos de evaluación tendrían que ser una oportunidad de aprendizaje, no un instrumento de censura ni de tortura. Los instrumentos de evaluación son una oportunidad para aprender, por lo tanto, la evaluación es un proceso consustancial y no lo podemos separar. Desde el principio tenemos que estar pensando, tenemos que pensarlo igual, aprendizaje y